Cuando uno lee la Biblia, todo, completo, ve el que la estudia, el que la ve, el que comprende que no es un libro normal, es el libro de Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no hace cosas que no cumpla luego. O Dios no comete errores. Porque los humanos, por buenos que seamos, sea en la política, en la ciencia, en la medicina, en cualquier campo, somos imperfectos. Y tendemos a cometer errores. Y muchas veces son tan grandes que les da miedo rectificar. Algún día, pronto, ya veréis cómo la UNESCO es un ejemplo, ¿entiendes? Yo cuando hablo pongo ejemplo que la gente compare, diga, pues la UNESCO sigue enseñando al mundo entero, o sea, obligando muchas veces en las escuelas a decir, a creer, a pensar que todo lo existente en el universo, en la Tierra, es fruto de millones de años de evoluciones. O sea, venido de la nada, de la casualidad ciega, de una explosión, de, vete tú a saber hace cuántos cientos de miles de millones de años, empezó a salir algo, energía, bolas de fuego, cosas así. Y eso es una gran mentira. Es un ejemplo. La medicina ha cometido muchos errores y lo sigue cometiendo. Sería largo de explicar. Rectifican algunas veces, pero muchas veces decimos los humanos, y es verdad, que todos aprendemos a base de sufrimientos. Aprendemos con dolor. En cualquier trato con los humanos, desengaños, cosas, en el matrimonio, en los negocios, se aprende cuando te estafan, cuando te roban, cuando te engañan, con dolor. Luego es raro que vuelvas a repetir. La ciencia hace lo mismo, ¿no? Aprende con errores. Pero Dios no aprende con errores. Y nosotros, cuando uno lee las escrituras, entonces el dudar es aprender con dolor al final. Y voy a decir por qué. Voy a relatar algunas cosas que la Biblia dijo y luego se cumplió, pero pasaron siglos y la gente aprendió con dolor. Voy a cantar dos o tres ejemplos. Podría estar horas hablando. Uno de ellos, por ejemplo, la Biblia habla, comprende, de, por ejemplo, del no tocar un muerto. Pero si lo tocas, por ejemplo, un pariente que se ha muerto, un hombre, una mujer, un niño, lo que quieras, cuando ha muerto, o sea, deja de respirar, el corazón deja de bombear sangre, está muerto. No le debes tocar, no le debes besar, no le debes abrazar. Y si lo haces, por ser un pariente o un ser querido, tienes que ducharte, lavarte rápidamente. Y estas cosas las decía la Biblia muchas veces, además, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y Dios los llevó hacia una tierra prometida que estaba preparada durante siglos. Había gente en esa tierra que Dios había llevado, habían hecho ciudades, aldeas, digamos animales, todo un fruto de paisajes fantásticos creados por seres que Dios había dejado vivir en esa tierra durante siglos, no los hebreos, gente, cananeos, filisteos, edumeos, jebuseos, como sean. Y durante siglos los había dejado que trabajaran en la tierra, que te hicieran casas, que hicieran hasta palacios, lo que sea. Pero cuando llegaron los israelitas, era para ellos. Y la gente de esos pueblos tenían que salir de sus casas, de sus tierras, afuera. Moisés dividía, por orden de Dios, la tierra entre familias. Vamos a una parcela grande para una familia con muchos hijos. Allí, y hacía planos. Bien, más o menos así. Entonces, vengo al personaje del abrazo, del beso a un ser querido. ¿Por qué? ¿Por qué no había que besar? O si lo besabas, sí, pero dúchate rápidamente. La gente no lo entendía. La gente pensaba hasta tiempos, hace 100 años, 200. Decía, qué locura eso de la Biblia, qué exagerado, Dios. Pero hombre, un ser querido, pues hombre, le has tenido una mujer, un hijo, un marido, le besas, porque es tu querido, es una pérdida.
Bien, podías besarlo, claro, pero dúchate corriendo. Y no se duchaban. ¿Qué ocurría? No lo entendían, ¿verdad? Pero la persona que obedecía se salvaba de muchos dolores y de la muerte. Y la persona que no hacía caso, había que pedrarlo y quemarle. Después de haberle matado, quemarle. ¿Por qué? ¿Por desamor? ¿Por impiedad? No. Por prudencia. Porque la muerte, la ciencia comprende que en el momento que el organismo no funciona, el corazón no palpita, el sistema nervioso no funciona más, ni la sangre ni el organismo, empieza a corromperse automáticamente el organismo, lo cual crea bacterias, bacterias peligrosas. Esas bacterias enseguida, automáticamente, empieza el cuerpo, ¿ves? Cuando uno muere queda blanco y la piel se oscurece, y cuando tú besabas a alguien, te cogías llena, no una, dos, tres, miles, cientos de miles de bacterias, o con las manos, bacterias. Y tú, esas bacterias, besabas a tus hijos, a tu familia, a los amigos, le dabas la mano, lo que sea, un abrazo, le llenabas de bacterias. Y en poco tiempo hundía pestes y morían miles, cientos de miles. Pasaba. Por lo cual había una ley que había que poner las personas que no hacían caso, que se duchen en cuarentena. Y tenían que estar una semana, y entonces los levitas, que eran como los médicos del pueblo, un levita era un médico y un maestro, no era otra cosa. Entonces le miraba, ¿te has duchado? Sí. Le observaba, y si la persona veía que sonrosada, bien, curado, venga ya, y se volvía otra vez a estar con el pueblo. Mientras no en cuarentena, aparte. Y el pueblo no se movía, que eran millones, 2 millones y pico, hasta que los de cuarentena estaban sanos y adelante. Pero si no hacías caso, te mataban para liberar al pueblo de una peste. Y ya hace más de 100 años, que ya la ciencia, ya Pasteur en Francia y otros que inventaron el microscopio y tal, descubrieron las bacterias. Descubrieron los que no entendían los israelitas qué significa ese microorganismo. Yo no entendía, no. Pero el que entendía, que decía, si Dios lo ha dicho, algo bueno hay, de no, hacerle caso mejor. Entonces, el microorganismo ha hecho que en la Edad Media, muchas pestes y enfermedades se dan precisamente por eso. Y hacía en la Edad Media pestes y decía, no, esto es cosa del demonio, no, eran cosas de la imprudencia de la humanidad. Y promovía muchas veces la misma religión, la peste. Cuando no hacían caso, y los muertos, los funerales, iban a la boda y al muerto le embalsamaban y le cogían peste. Y un día la peste, y a veces en la Edad Media murieron millones. La más grande, la peste española, que ya expliqué de dónde viene. En España, al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Entendéis? Ahora viene un detalle interesante. Por ejemplo, cosas que la gente no entiende. Vamos a ver. Los tatuajes. Los tatuajes. Bueno, hoy es una moda. No hoy, bueno, en este tiempo, de fin, hace 30 años, pues, empezó una moda. Que los jóvenes, chicos, chicas, se tatuaban. A veces tatuajes con todo el cuerpo tatuado. Hay gentes de estas bandas criminales en El Salvador y en otros países que se tatuaban todos. Para ser miembro de esa banda había que tatuarse. Y siempre los tatuajes con símbolos demoníacos, ¿no? Palabras demoníacas, escenas demoníacas, de sexo, o a veces los nazis con la cruz gamada y tal. Se tatúa. Es una moda tatuarse. Una moda, ¿no? Entonces ya para ir a la moda, pues las chicas, chicos, a veces tatuarse, los tatuajes ya no se pueden quitar. No hay forma. A veces la única fórmula es arrancar quirúrgicamente la piel. Te quitaba un montón de piel, ahora te quedaba la cicatriz para siempre. Tatuaje no se quita de ninguna manera. Entonces se tatúan millones, millones de seres humanos porque es la moda. Pero en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los tatuajes, el Levítico, capítulo 19, versículo 28, si no me equivoco, Dios daba una ley, el no tatuarse. No tatuarse. Y si alguien se tatuaba, aunque fuera un poquito, una forma de decir, bueno, qué tontería, es un nombre o se ponían nombres, ¿no? En la cara, en el cuello, en los brazos, un nombre de una mujer que amas o de un hombre que amas, o de tu familia o de algún... Nada. Porque el que se tatuaba
era pena de muerte. No había que tatuarse. La gente no ha entendido, ni sigue entendiendo. No lo entiende hoy. No lo entiende. Pues si lo ve en la Biblia, eso es de los judíos. Eso. Este mismo Papa dice eso en la Biblia. Eso es de los judíos. Hasta este mismo Papa de la Iglesia Católica actual, que posiblemente sea el último, dice, si lo que hay es evolución. Que Dios no tiene varitas mágicas que vaya haciendo aquí, allá, eso. La evolución sí. Enseña la evolución. Por eso se lleva cientos de miles de millones anuales de todo el mundo la Iglesia Católica. De subvenciones, aparte individualmente de bodas, bautizos, de entierros, funerales, bla, 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 bla. Se ríe de las leyes de Dios. Un día, cuando empieza a revelar los misterios y enigmas de la tierra, se va a asombrar a la gente, va a asombrarse una parte de horror y otra de emoción, de que yo he dicho muchas veces, de las rocas con gigantes. Y verán que en iglesias, templos, catedrales y tal, hay rocas que adoran a los gigantes y los cuerpos de los padres, los gigantes, los demonios materializados. Y yo lo he dicho siempre, es una advertencia. Es un peligro proteger a los hijos de los Nefelín, los hijos de los demonios, a los padres, que se hicieron los ángeles caídos cuerpos, a las madres, mujeres transferidas del futuro al pasado. Ya he dicho que hay mujeres satanistas, se llaman mediums, espiritistas o sacerdotisas satánicas, que tienen, y los demonios tienen la cualidad de hacerlos pasar al pasado. Para que esas sacerdotisas satánicas hacen vídeos del pasado, antes del diluvio, de los demonios violando niños, torturándolas, comiéndoselos, bebiendo la sangre de las niñas. Y esos vídeos los pasan al futuro, a las sectas satánicas prominentes, y un vasito de sangre, a lo mejor del pasado, da 1 millón, 2 millones de dólares, los pagan. Y por ver esos vídeos, pagan millones. Por tener un vídeo, copias dan miles de copias, para los prominentes. Ya veréis cómo eso es verdad. Otro detalle interesante es que los gigantes, hablando de este tema, en el libro de Números, capítulo 13, en la Biblia, ¿no? Números, no que haya muchos números, ese número que decía que era, en ese libro cuenta las tribus de Israel, cuántos eran la familia, dónde venían, bueno, Números se llama el libro, capítulo 13, versículos 32 y 33. Bien, pues en ese libro, hablo de los gigantes, den cuenta que Dios manda a 12 espías, uno de cada tribu, había 12 tribus, estaban en el desierto y ahora para entrar en la tierra prometida. Ya habían pasado las plagas de Egipto y ellos sobrevivieron. Luego el Mar Rojo se tragó al faraón y a todos los militares. Luego pasaron, además salieron libres, eran esclavos allí durante 400 y pico de años, desde que entró José, y llegó a ser el segundo en poder en Egipto, José, hijo de Jacob. Pero en la tierra prometida mató 12 esclavos, para espiar la tierra, para verlo, y que luego volvieran, aunque Dios sabía cómo era la tierra, si le había cuidado él había mandado gente para que la cuidaran, para tener una tierra de fruto, de sol, de belleza, de casa. No tenían que hacer nada, entrar. Y la gente de esos pueblos, de esas casas, tenían que salir fuera. Si no salían fuera, matarlos a todos. Y si salían fuera, de esclavos de los israelitas de esa zona para siempre, de criados, para buscar leña, agua y cosas así. Pero los espías, aunque Dios lo sabía, era probar al pueblo de Israel. Cuando entraron allí a ver toda la tierra, era espías por la noche o el día, ver aquella zona, escribir un poco algunos detalles. Y volvieron los 12 espías, estaban esperando fuera en la frontera, antes de Jericó, todo el pueblo. Y dicen los espías, 10 de ellos dijeron, esto es terrible. Todos los israelitas escuchando, ¿qué ha habido ahí? ¿Cómo es? Es terrible. Allí sí, la tierra es muy buena, es fantástica, árboles y de esas, y casas muy bonitas, y pozos. Pero hay gigantes. Hay los Nefelín, gigantes. Nosotros somos como saltamontes, gigantescos. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Pero Dios nos ha traído aquí para esto, para que nos pisoteen esos gigantes. Vamos aquí otra vez, pero qué locura. Que es insultando a Dios la poca fe que tenían de ninguna cuando los había librado de la esclavitud de Egipto, a los israelitas, a los judíos. Eran esclavos. Además, el faraón quería que todos los niños de los judíos murieran, los tiraron al río. Que deshacer aquella raza para siempre. Al tipo de Hitler. Era el primer Hitler que hubo, el faraón. Y Dios con plagas castigó a todo Egipto y los salvó a ellos, los únicos sobrevivientes. Y el miedo a los gigantes. Y era en verdad, claro, lo dice la Biblia, no es que vieran visiones o que soñaran o que mintieran.
Pero Josué y Caleb, dos de los dos espías, cada uno de cada tribu, digo, no, no, pero bueno, diciendo que es loco, pero si aunque haya gigantes, ya lo sé. ¿Y qué? Pero si Dios nos ha librado de Egipto, ha matado al faraón y a todos los militares que no iban a matar luego en el Mar Rojo, se ha ahogado todo. Pero es que Dios no puede matar gigantes, hombre. Pero es que esa fe. Y no, no, vámonos, vámonos, venga. Y ya le dijo a Moisés, sí, sí, no quieren entrar. Eso es lo que hacen después. No, no, que no vuelvan a Egipto, porque allí en Egipto, nada más entrar, los mismos egipcios a palos y a puñetazos y a patadas, a chato con ellos, lo hubieran acabado. ¿Para qué van a Egipto? ¿A qué? A decir, venimos a ser como vosotros. Bueno, esclavos no, muertos todos. Querían que acabaran los hebreos para siempre. Pero desde que vuelvan al desierto, y todos, todo el pueblo, menos los menores de 20 años para abajo, que eran niños, ¿no? Morirán todos en el desierto. Estuvo 40 años dando vueltas en el desierto en la misma frontera. Y todos murieron, hasta el último, menos los Josué y Caleb y sus familias, que eran dos de los espías que estaban de acuerdo. Tuvieron que sufrir las consecuencias de estar 40 años también dando vueltas de un desierto a otro desierto. Y ya explicaré por qué daban vueltas y no se quedaban en un sitio fijo. Eso ya es otro tema. Veréis por qué razón lógica y buena. Entonces, pasaron, Josué y Caleb fueron dos de los jueces de Israel, pero eran en la tierra prometida ya no vieron los gigantes, ya no había gigantes. ¿Dónde estaban los gigantes? Si vieron gigantes, la Biblia no miente, no dijera, a lo mejor había gigantes, no, no, vieron, dice, eran como saltamontes. Y hay cuerpos de gigantes dentro de rocas y hay huellas de gigantes por toda la tierra petrificada que son tan grandes las huellas de un pie, de varios pies, que el gigante, el Nefelín, podía medir 60, 70, 80 metros. Hay gigantes tan grandes, hay gigantes petrificados que eran tan grandes que Dios los tuvo que petrificar. Piedras, montañas, que son gigantes reales. Y otros están dentro de rocas. Cuando uno hace caso a la ley de Dios, se beneficia. No lo entiende a lo mejor. Hay cosas en la Biblia que, bueno, y esto, a lo mejor dicen, no, bueno, eso era para con todos los egipcios, los hebreos, en aquellos tiempos. Hoy el tiempo es moderno. Mentira, ya está equivocándose. La Biblia es para siempre. Es el libro de Dios para nosotros, para nuestro beneficio, para la salud, para la sanidad, para la familia, para la prosperidad económica, para la felicidad interior. Y cuando uno hace caso, aunque no lo entienda, se beneficia mucho. El que no hace caso vuelve a cometer los mismos errores del pasado. Se dice que la persona inteligente aprende de sus propios errores, pero la persona sabia aprende de los errores ajenos. No olvidar, Dios no se equivoca, nosotros sí.